Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para iniciar este estudio voy a hablar sobre la Biblia. Alguien ha denominado a la Santa Biblia como la biblioteca divina. Escuche esto: la Biblia, la palabra de Dios, ha sido llamada o ha sido denominada la biblioteca divina. Y esta es la declaración verdadera, pese, hermano, a que usted y yo podemos considerar que la Biblia como un libro, porque la Biblia es un libro, pero al mismo tiempo está formada por 66 libros. Por eso se le llama una biblioteca. 66 libros individuales, de los cuales el primero es el libro de Génesis y el último es el libro de Apocalipsis. Posiblemente usted piense y diga: eso yo ya lo sabía. Y es por eso que quiero enseñarle a ustedes, porque si usted lo sabía, pues es necesario que miremos detenidamente la palabra del Señor. La primera parte de la Biblia, porque la Biblia está dividida en dos partes. La primera parte se llama el Antiguo Testamento y está formado de 39 libros. O sea, está compuesto ese Antiguo Testamento de 39 libros. La segunda parte es el Nuevo Testamento, que está compuesto de 27 libros. Al principio, la mayoría de las Biblias hay un contenido, una lista de nombres de los libros. Y los libros que están aquí en esta lista, pues nos indican el número de la página en el que cada uno de ellos comienza. Casi la Biblia, la mayoría tiene ese índice en el comienzo. Pero tenemos que hacernos una pregunta, y la pregunta es: ¿quién escribió la Biblia? Porque si bien es cierto, podemos decir que la Biblia es una colección de libros que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, entonces tenemos que preguntarnos: ¿quién escribió la Biblia? Desde el punto de vista humano, la Biblia es solamente historia de hombres y fue escrita. Los investigadores nos señalan que la Biblia fue escrita por algunos 40 escritores. 40 personas, 40 hombres fueron los autores en un periodo aproximadamente de 1600 años. Ese fue el periodo de tiempo en el cual fue escrita la Biblia. Pero yo pienso que lo más importante para recordar es que esos hombres que escribieron la Biblia, la escribieron bajo la dirección y el control de Dios. Usted debe tener esto bien claro. Esos hombres que escribieron la Biblia, la escribieron bajo la dirección y el control de Dios. Esto es lo que convierte a la Biblia en un libro inspirado por Dios. Esa es la razón. Porque estos hombres fueron guiados para escribir cada una de las palabras que contiene la Biblia. Esto es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de la Biblia como la inspiración de Dios. Esa es la declaración. Por eso es que, considerando los textos, por lo menos dos versículos que yo
pudiera mencionarle porque hay muchos más, pero por lo menos 2 versículos analizando estos textos nos hablan que la Biblia es inspirada por Dios. El versículo que leí dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por esta razón que la Biblia es la palabra de Dios. Escuche bien, es por esta razón que la Biblia es la palabra de Dios. Alguno diría que la Biblia podría contener la palabra de Dios. Alguna persona pudiera pensar esto, pero esto implicaría que parte de ellas fuese inspirada y parte no fuese inspirada. Y no sería esto de pronto el todo decirlo. El caso es saber cuál sería la parte que es inspirada y cuál sería la parte que no es inspirada. Luego de muchos años de investigación y de estudio, podemos nosotros aprender y estar convencidos de que no hay una explicación humana para este libro. De que muchas personas, a través de la historia del tiempo y de la historia de la Biblia, muchos hombres se han parado para negar la inspiración de la Biblia, pero ellos han pasado y la Biblia permanece, porque es la palabra de Dios. Esta decisión no es dejar las decisiones terrenales, sino más bien como lo describe la Biblia en el Salmo 119, versículo 89, que dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Otro punto importante para reconocer es que la Biblia es la única revelación escrita de que Dios ha dado al hombre. En la Biblia Dios habló de muchas maneras. Usted y yo no las pudiéramos conocer si no estuviera plasmada esa palabra escrita para que usted y yo aprendamos. En la Biblia Dios advierte 3 veces de no agregarle a las escrituras ni quitarle a ellas. Una de esas partes se encuentra en el capítulo 22, versos 18 y 19 del libro de Apocalipsis, y es la última vez que el Señor habla de esto. Y dice la Biblia: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Usted encuentra que hay esa sentencia de parte de Dios, tanto para el que le quita como para el que le aumenta. Usted encuentra que la tendencia de Satanás desde un comienzo ha sido en parte quitarle y en parte aumentarle. Cuando Satanás se presentó delante de Eva para tentarle, Satanás habló mentiras porque él es padre de mentiras. El diablo se acercó para decirle: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que está en el huerto.
¿Había dicho Dios esto? No. Dios lo que dijo fue: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer. Pero el diablo dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, le estaba quitando a la palabra. Pero cuando Eva le respondió a la serpiente, Eva le dijo: de todo árbol del huerto podemos comer. Pero lo que Dios nos ha dicho es que debemos mirar este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios nos dijo que no lo tocáramos. No comáis de ellos ni lo toquéis. Esa palabra "ni lo toquéis" implica que está aumentándole a la palabra. Porque Dios no dijo que no tocaran el árbol. Dios dijo era que no comieran del árbol. La tendencia de Satanás, juntamente con la tendencia del ser humano, algunos es quitarle y a otros aumentarle. Esa es la razón por la cual en el mundo aparece tanta doctrina de error. Porque en la doctrina de error algunos le aumentan más de lo que está escrito y a otros le quitan. Por ejemplo, si nosotros consideramos la declaración bíblica que nuestro Señor Jesucristo pronunció en el mandato de la gran comisión, el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero ¿cuánta gente le quita esa palabra? ¿Cuánta gente piensa hacerle creer y en su doctrina enseñan que esto sencillamente es un título? Cuando la Biblia habla, Jesús, el Señor, después de haber resucitado, dio esa orden, y el Señor no hizo paréntesis cuando habló esta palabra diciendo en paréntesis: esto es título, sino que el Señor dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tendencia del hombre, si no es aumentarle, es quitarle. Por eso es necesario hablar sobre la doctrina bíblica. El Señor dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. La Biblia hay que dejarla tal como está, porque como está la Biblia, es la inspiración de Dios y esa es la verdad. Tercero, quiero decirle que hay otra pregunta importante, y la pregunta es: ¿cuál es el tema de la Biblia? Porque si estamos estudiando sobre la Biblia, tiene que haber esa pregunta: ¿quién la escribió? Pero también debe estar en nosotros esa pregunta: ¿cuál es el tema de la Biblia? Y quiero decirles que aunque la Biblia está constituida por 66 libros, tiene un único mensaje, un único tema sobresaliente, y el tema sobresaliente de la Biblia es Cristo. Grabe eso en su mente y en su corazón. El tema sobresaliente de la Biblia es Cristo. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías concernientes a Cristo. El Nuevo Testamento nos habla de su venida como Redentor. Cristo es anunciado en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento. Usted sabe que Isaías, el profeta, que vivió casi 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías profetizó de Cristo. Isaías dijo que nacería de una virgen, que su nombre sería Admirable Consejero,
Padre eterno, príncipe de paz. Pero cuando miramos la escena, porque Isaías vio a Cristo, lo vio en su nacimiento, pero también Isaías vio la escena de la crucifixión. Por eso el capítulo 53 hay una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Crecerá cual linaje como raíz de tierra seca. Y comienza a ser, hermano, una enumeración de los acontecimientos, de los padecimientos de Cristo, cuando Él dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Está hablando la escena de la crucifixión. También nos habla el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento revela al Nuevo Testamento. Está revelando, y también nos habla de la muerte de Cristo. Nos habla de la sepultura, de la resurrección, del ascenso, del regreso al cielo. E incluye, hermano, revelando los próximos acontecimientos que tendrán aquí en este planeta Tierra, cuando la Biblia nos dice que Jesucristo reinará sobre la tierra por 1000 años. Eso lo describe la Biblia, y eso está por venir, porque Cristo, Él prometió que Él se iba, pero Él dijo: yo volveré a vosotros. Él vendrá. El apóstol Pablo, hablando de su venida, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Cristo se lleva a la iglesia, y entonces comenzará el periodo de la gran tribulación, que serán 7 años de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio. Después de estos 7 años de tribulación, la Biblia textualmente dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todo ojo lo verá. El profeta Zacarías dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte se abrirá por la mitad. Eso está por venir. Y después de esa segunda venida de Cristo, la Biblia nos habla que Cristo vendrá a reinar a la tierra por 1000 años. Después de ese periodo de 1000 años habrá un juicio que es llamado el juicio final, el juicio del gran trono blanco, cuando la palabra dice que el mar entregará a los muertos que habían en él. La muerte tendrá que entregar a los muertos, y entonces es allí donde vendrá el juicio final, que la palabra dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y la Biblia dice: y el que no se halló escrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. Hermano y amigo, la Biblia nos da el plan de las edades, desde la creación hasta la nueva creación, como lo describen los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Porque en el libro de Génesis nos habla de la creación del universo, de la creación del hombre. El libro de Apocalipsis nos habla de la creación
de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Y surge otra pregunta: ¿cómo está dividida la Biblia? Que yo pienso que si nos centramos a estudiar sobre la Biblia, tenemos que saber primero quién la escribió, segundo, cuál es el tema de la Biblia, y usted lo ha escuchado, y tercero, cómo está dividida la Biblia. Yo quiero decirle, amigo, la Biblia es el registro del mundo desde el principio del tiempo, de la creación hasta el fin futuro. Este es el registro, la palabra de Dios. Génesis nos habla de la creación del mundo, como le decía antes, pero también nos habla de la entrada del pecado, nos habla del diluvio y el comienzo de la nación de Israel. Desde Éxodo hasta Esther tenemos la historia de Israel hasta cerca de 400 años antes del nacimiento de Cristo. Los libros de Job hasta el libro de Cantar de los Cantares, incluyendo, hermano, pues el libro de los Salmos, libro de Proverbios. Estos libros nos hablan de la sabiduría, nos hablan de la poesía, porque el libro de Job y el libro de los Salmos es un libro poético. Estos son libros poéticos. El libro de Cantares y todos estos libros nos hablan de la sabiduría. El resto del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías, es un libro profético. Estos libros contienen el mensaje de Dios a Israel concerniente a su presente condición y su futuro destino. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios, y los 4 evangelios pues nos presentan la vida del Señor Jesucristo. Por eso, si usted quiere saber algo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, búsquelo en los 4 evangelios. Nos habla de su nacimiento, nos habla de su ministerio, de su popularidad, pero también nos habla de su crucifixión. Eso lo encontramos en esos 4 evangelios. El libro de los Hechos narra la historia del cristianismo en su infancia, revela el comienzo de la iglesia y el testimonio personal de encuentros, hermano, con el evangelio de Jesucristo, incluyendo la conversión de Saulo de Tarso, el gran perseguidor, el gran enemigo del cristianismo. El libro de los Hechos nos habla de esa conversión de ese gran apóstol Pablo. Y mire, de Romanos hasta Judas encontramos cartas a la iglesia, a individuos, desarrollando grandes verdades de la fe cristiana. Eso encontramos instrucciones prácticas concernientes a la vida cristiana, de cómo vivir cristianamente, de cómo agradar a Dios. Eso lo encontramos en esa parte de Romanos a Judas. Apocalipsis nos da una visión del futuro sobre eventos que tendrán lugar en los cielos, en la tierra y en el infierno. Así como usted lo oye, así encontramos en el libro de Apocalipsis. Nos habla sobre esos eventos futuros, que vuelvo y digo, que tendrán lugar en el cielo, en la tierra y en el infierno. Yo pienso que usted, como un cristiano, como una persona interesada en conocer a Dios, usted necesita estudiar este libro santo. La ignorancia en la cual la gente ha caído y se encuentra envuelta es precisamente porque no estudian la Biblia. Si las personas estudiaran la Biblia, esa palabra de Dios, la Biblia, la palabra eterna de Dios, la verdad de Dios, revelará al hombre la condición que vive. Y quiero decirle que este libro, la Biblia, contiene la mente de Dios.
el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Eso lo contiene la Biblia. Ahí usted conocerá, porque contiene, vuelvo y digo, la mente de Dios, el estado del hombre. La Biblia nos dice cuál es la condición del hombre. Y para que usted entienda mejor, amigo y amiga que me oye, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia señala la condición del hombre como una criatura que ha perdido la gracia de Dios y que necesita conocer el camino. Pero aquí en la Biblia encontramos el camino de salvación. Y ese camino de salvación lo presenta Dios a través de esta palabra. Y quiero decirte, amigo, la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Jesús, el Señor, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino de salvación está manifestado. Esto contiene este libro que es la Biblia, pero también contiene la condenación de los pecadores, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. La palabra dice: porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero también este libro santo nos habla de la felicidad de los creyentes, porque el Señor Jesucristo prometió. El Evangelio de Juan capítulo 14, el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un lugar preparado en el cielo para todo aquel que recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ese mensaje lo contiene la Biblia, la palabra de Dios. Ese mensaje lo contiene este libro, que contiene la mente de Dios. Sus doctrinas son santas. Sus historias son verdaderas. La Biblia no es un libro cualquiera. Lo que Dios habla en esa palabra es la verdad. Por eso usted debe leerla para ser sabio, debe creerla para ser salvo, debe practicarla para ser santo. La Biblia contiene luz para dirigirlo, contiene alimento para sostenerlo, contiene consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, es la brújula del piloto, es la espada del soldado. La Biblia es la guía del cristiano. Aquí, en esta palabra de Dios, se restablece el paraíso. El paraíso, el hombre cuando pecó, Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios, fueron echados del paraíso. Pero mire, la Biblia dice que los cielos van a ser abiertos y que las puertas del infierno son reveladas en este libro. Cristo, el Señor, es el tema central de la Biblia. Nuestro bien, gloria al Señor, es su diseño, y la gloria de Dios es su finalidad. Hermano mío, es necesario
que usted lea lentamente y frecuentemente la Biblia. En ella usted y yo podremos encontrar las riquezas de un paraíso de gloria y un río de placer que experimentará nuestra alma en el cielo con Cristo. Está escrito en esta palabra: el Señor, que es el Dios real y verdadero, y que su palabra es la verdad, te dice, amigo, Dios a través de esta palabra, Él te dice, amigo, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A través de esta palabra quiero decirte, Dios te llama para que te arrepientas, para que le busques hoy, que es el día aceptable. Dios te ama y Él dice en esta bendita palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amigo mío, es para que usted tome una decisión por Dios. La revelación de Dios a la humanidad es perfecta. No hay un tema más importante que pueda ocupar la mente que el estudio de la palabra de Dios. No hay nada más importante. La Biblia es la verdad. Cristo es la verdad. Venga a Cristo ahora que tienes la oportunidad de hacerlo. Hermano y hermana, si usted está tambaleando entre dos pensamientos, yo te digo, la verdad de Dios es la palabra, y Él promete perdón para todo aquel que se arrepiente. Él promete restaurar a aquel que está destruido. Él le dice a aquel que está descarriado, el Señor le dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo quiero orar y quiero invitar a los amigos que a través de la radio oyen esta palabra, para que usted se arrepienta, para que usted busque a Dios. Ahí junto a tu radio, usted que día a día estás oyendo esta palabra, yo te digo, la palabra de Dios es la verdad. Y ahí junto a tu radio, usted puede recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Inclina tu rostro allá donde estás y dígale: Dios mío, gracias por esta palabra. Me arrepiento del pecado. Te acepto como mi Señor y Salvador. Señor, perdóname. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, escribe mi nombre del libro de la vida. Hágame libre de la maldición del pecado. Entra en mi vida. En el nombre de Cristo, dame el gozo de tu salvación.